En esta imagen se ve un corte de una tríada donde se aprecia el túbulo T y las dos cisternas terminales y el espacio que separa la membrana del túbulo T, que es continua con la membrana de la superficie celular, y la membrana de la cisterna terminal, que forma parte de la membrana del compartimiento intracelular retículo sarcoplasmático. Y fíjense que en este espacio que yo les mencioné, que tiene 19 nanómetros de ancho, donde el citoplasma se mete entre las dos membranas, se ve claramente dos zonas electrodensas, tanto acá como acá, indicadas por las respectivas cabezas de flecha en la parte inferior, que están presentes en todas las tríadas, siempre son dos, y que los microscopistas que las descubrieron les denominaron pies. No viene al caso por qué. Estas imágenes electrodensas corresponden al dominio citoplasmático de una proteína integral de la membrana de la cisterna terminal que recibe el nombre de receptor de rianodina, y dicha proteína es un canal de calcio. Es un canal de calcio que en algunas condiciones puede ser abierto por el propio calcio. También tiene una farmacología propia, muy característica. Es abierto por la cafeína y además por la rianodina, que es un ligando de alta afinidad y es de la cual deriva su nombre, receptor de rianodina. Y esta proteína tiene un gran dominio citoplasmático y luego 4 segmentos transmembrana que forman parte de la pared del canal que cruza la membrana de la cisterna terminal. El canal funcional entero está formado por un tetrámero, es decir, por 4 de estos monómeros. Este canal, cuando se abre, permite el flujo pasivo de calcio desde la luz de la cisterna terminal, donde está muy concentrado, al citoplasma, donde su concentración es drásticamente menor. Esta es la vía de liberación de calcio desde el retículo. Y este gran dominio citoplasmático que genera esta imagen que se llama el pie, desde que fue descrito y mucho antes de conocer la identidad molecular, todos los investigadores en el campo del acoplamiento excitocontractor asumieron de que esto tenía que ver, esta estructura tan regularmente observada, tenía que ver con el proceso de transmisión de información desde la despolarización eléctrica de la membrana tubular a la liberación de calcio desde el retículo. Acá hay una reconstrucción del receptor de rianodina ya tetramerizado en verde. Esta es una vista lateral y esta es una vista desde el túbulo T, y lo que se muestra es una asociación con una tétrada de receptores de dihidropiridina. La evidencia a favor de esta asociación estructural
viene de estudios con una técnica que se llama criofractura, donde las imágenes que se obtienen de la membrana del túbulo T y de la membrana de la cisterna terminal por separado sugieren fuertemente esta asociación. Acá en la vista lateral se ve la zona estrictamente transmembrana que forma el canal y este gran dominio citoplasmático que tiene el rol de comunicarse de alguna forma con los receptores de diropiridina de la membrana del túbulo T que ofician como sensores de voltaje. O sea que estas moléculas, que son las que generan las corrientes de compuerta que nosotros llamamos movimiento de carga, ofician como sensores de voltaje y de alguna manera transmiten la información de la depolarización del tubo a el canal de liberación, que cuando el potencial de membrana del túbulo se hace muy positivo, el canal se abre y el calcio difunde desde la luz de la cisterna terminal al citoplasma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en unos diapositivos previos que era razonable pensar que hacía falta por lo menos 3 sensores para activar el canal de liberación? Acá hay un esquema idealizado de esa situación. Hay 4 sensores por canal y la pregunta es ¿cuántos sensores tienen que hacer la transición activadora para que el canal se abre? Aquí se dibuja solo un sensor capaz de abrir el canal, y esto es porque hay farmacología que favorece la transmisión y hace que la curva de activación de la carga, el flujo de liberación se corra hacia valores más negativos, pero en condiciones normales parecería ser por lo menos 3, tal vez 4. De abajo es otra representación también esquemática de un solo sensor de voltaje, o sea que acá faltan 3, asociado con un canal de liberación. Y abajo se muestra la estructura de los canales de liberación obtenidas por crioelectromicroscopía, que muestra que permite tener resolución casi atómica de la estructura, aún sin tener los cristales de la molécula, y cuando los receptores de rianodina se estudian en su estado cerrado y se los compara cuando se estudia en su estado abierto, se ve que aparecen en el estado abierto 4 ductos en los ángulos del tetrámero, que sería por donde el calcio sale al citoplasma, luego de cruzar la membrana a través del poro. O sea que el proceso de compuerta estaría a nivel del dominio citoplasmático. Es interesante además de que los receptores de rianodina se organizan en una doble fila, como se esquematiza en el panel A. Y esto es una estructura que, como les mencioné, se obtiene de los estudios de criofractura. Y
cuando se las compara con las imágenes tubulares de los receptores de dihidropiridina, se encuentra que estos también, las tétradas de receptores de dihidropiridina, también se organizan en una doble fila, pero las distancias centro a centro de la doble fila tubular es el doble que la distancia centro a centro de la doble fila de la cisterna terminal. O sea que basado en esta estructura se concluye de que uno cada otro receptor de rianodina no tiene enfrentado una tétrada de sensores y por lo tanto el mecanismo de activación de estos canales de liberación es desconocido. Acá se hace un esquema que podría explicar la activación de todos, suponiendo que hay dos receptores de dihidropiridina vinculados a cada uno de los receptores de rianodina, pero esta estructura, es decir, esta correlación entre las dos estructuras es menos favorecida porque la ubicación, el mapeo uno sobre otro da que quedan básicamente dos receptores de dihidropiridina en el aire. Si ubicamos a uno claramente sobre uno de los receptores de rianodina, el otro queda en el aire y lo mismo pasa acá, en el aire entre comillas, queda sin un contacto ostensible con la molécula que hay debajo. O sea que esta estructura es la favorecida y no sabemos cómo estos canales se activan. De repente se activan por el receptor de rianodina vecino, de repente hay otro mediador, un mediador químico, no lo sabemos. Pero sí que hay un control directo, o por lo menos que existe la base estructural para un control directo sobre una de estas moléculas. Por lo menos sobre una cada dos de estas moléculas. Esto es una especie de síntesis de lo que sabemos de la estructura. Acá tenemos una imagen parecida a la que vimos al inicio de este bloque. Estas son las imágenes de criofractura que yo les comenté, las tétradas del túbulo T y la doble fila de la cisterna terminal, y esta es la correlación favorita, digamos, más probable, pongámoslo así. Y acá se hace una reconstrucción tridimensional de la tríada, en la cual se incluyen estas estructuras. La doble hilera continua de receptores de rianodina tiene esta doble hilera de tétradas en las cuales uno cada otra están enfrentados a un receptor de rianodina, como ya comentamos. Este canal no sabemos cómo se activa. Todos los canales son idénticos, son la misma molécula. Se llaman receptores de rianodina de tipo 1 o alfa, dependiendo de la especie, pero no es que haya dos tipos de receptores de rianodina en la doble fila en la tríada, hay solamente un tipo. Sin embargo, uno parece estar asociado a receptores de dihidropiridina y el otro no. También se hace hincapié en la representación acá, en la presencia de la calsecuestrina en la luz de los túbulos, de las cisternas, y también se representa la presencia de la bomba en la parte tubular del retículo. Después hay otras proteínas de anclaje que no las vamos a ignorar.
Bueno, entonces el problema es, ¿cuál es la base de la comunicación entre el receptor, la base molecular de la comunicación entre el receptor de dihidropiridina y el receptor de rianodina? Y la principal evidencia viene de unos estudios muy interesantes que yo se los voy a contar con cierto detalle, que utilizaron una preparación celular extraída de un animal enfermo. Hay una cepa de ratones que espontáneamente sufren una mutación y no tienen receptores de dihidropiridina. Se llaman ratones digénicos o miodigénicos. Y sus músculos, en el caso de que el animal sea homocigoto para la mutación, son músculos paralíticos y en realidad los animales no son viables, se mueren al nacer porque no pueden respirar. Pero se puede extraer sus células musculares del embrión enfermo y estas células se mantienen en cultivo. Y son células que si uno las estimula eléctricamente no se mueven. Sin embargo, por ejemplo, si uno las estimula con cafeína, farmacológicamente liberan calcio, porque tienen un retículo normal, con canales de liberación normales. Lo que no tienen son receptores de dihidropiridina. Entonces, es posible expresar en estas células el receptor de dihidropiridina que le falta. Y un resultado muy notable es que si estas células son transfectadas con un vector viral que tiene el DNA del receptor de dihidropiridina esquelético, las células fabrican receptor de dihidropiridina esquelético, lo mandan a la membrana y esas células, originalmente paralíticas, cuando empiezan a expresar el receptor de dihidropiridina, recuperan la contracción. Es muy interesante que se puede expresar en esas mismas células el receptor de dihidropiridina cardíaco, no el esquelético, el cardíaco. Y cuando expresan el cardíaco, las células también recuperan la contracción. Pero con una gran diferencia que se muestra acá. Cuando el receptor de dihidropiridina esquelético es el expresado, las células responden a la estimulación eléctrica con una respuesta contráctil, en una solución fisiológica. 140 milimolar de cloruro de sodio, 2 milimolar de calcio, 5 milimolar de cloro de potasio en el medio extracelular. Ahora, si yo saco el calcio y la estimulo eléctricamente, la célula también se contrae. Y si en presencia de calcio yo agrego un bloqueante de los canales de calcio, por ejemplo cadmio 0.5 milimolar, la célula sigue contrayéndose. Este fenotipo contráctil es característico del músculo esquelético. Su contracción no depende ni de la presencia de calcio, ni siquiera ni del ingreso de calcio. Si expresa el cardíaco, el receptor de dihidropiridina cardíaco, la célula que había recuperado la contractilidad, si yo saco el calcio de la solución extracelular,
y la estimulo eléctricamente, la célula no se contrae, y si en presencia de calcio yo agrego un bloqueante del canal de calcio y la estimulo eléctricamente, la célula no se contrae. Esta forma de responder al calcio extracelular es característico del acoplamiento excitocontractor cardíaco, porque el acoplamiento excitocontractor cardíaco requiere el ingreso de calcio a la célula para activar la contracción. Es interesante, entonces, les decía yo, que esta célula que le falta el receptor de hidropiridina esquelético puede expresar cualquiera de los dos, el esquelético o el cardíaco. Cuando expresa el esquelético se comporta como un músculo esquelético normal, pero cuando expresa el cardíaco se comporta como un músculo cardíaco. Es decir que esta es una situación relativamente ideal para estudiar qué parte del receptor de hidropiridina esquelético es la involucrada en la transmisión. Y para eso, estos investigadores diseñaron un experimento complicado y elegante. Dado que expresa el receptor de hidropiridina cardíaco, utilizaron el cardíaco como base para construir una molécula que se llama quimérica, porque tiene una parte de una molécula y otra parte de otra, e hicieron quimeras con los segmentos transmembrana cardíacos y los segmentos citoplásmicos esqueléticos. Cuando la quimera está construida con todos sus segmentos citoplásmicos que corresponden al esquelético, la expresión de ese DNA quimérico produce un receptor de hidropiridina que le confiere a la célula el fenotipo esquelético, es decir, tiene un acoplamiento excitocontractor independiente del calcio extracelular. Esto es fantástico porque es lo que uno esperaría. Es razonable que la interacción entre el músculo, que la interacción en el músculo esquelético entre el receptor de hidropiridina y el receptor de rianodina sea a través de la parte citoplasmática del receptor de hidropiridina. Ahora, la pregunta es, ¿son todos los segmentos citoplasmáticos del receptor de hidropiridina necesarios o hay uno más importante que otro? Entonces, estos investigadores procedieron a explorar esto sustituyendo uno por uno los respectivos sectores. Y fíjense que nosotros tenemos los 4 dominios transmembrana, que son cardíacos, y luego tenemos el extremo amino terminal, el extremo carboxi terminal y los bucles que unen el dominio 1 con el 2, el dominio 2 con el 3 y el dominio 3 con el 4. Y la sustitución parsimoniosa de uno por uno muestra que es el bucle que une el dominio transmembrana 2 con el dominio transmembrana 3, el que es indispensable para adquirir el fenotipo de acoplamiento excitocontractor esquelético. Todos los demás me dan el fenotipo cardíaco, es decir, me dan una recuperación dependiente del calcio extracelular. O sea que es el segmento 2-3 el involucrado. En suma, la conclusión de estos estudios es que el bucle 2-3 es el que activa al receptor de rianodina esquelético.
La despolarización del túbulo determina que el sensor de voltaje del receptor de dihidropiridina esquelético experimente el cambio conformacional que genera el movimiento de carga y a través del bucle 2,3 abre el canal de liberación esquelético. En el músculo cardíaco, el voltaje del túbulo también determina un cambio de conformación del receptor de dihidropiridina cardíaco, pero acá la activación es debida al ingreso de calcio. Si yo saco el calcio o bloqueo el canal, no hay activación de la liberación de calcio desde el retículo. Y esta es una diferencia fundamental entre el acoplamiento excitocontractor cardíaco y el esquelético.